Bienvenidos a todos a un nuevo video de gestión médica digital. Hoy la resolución número 591 del 2024, que trata acerca del manual de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades que conocemos como el PGIRASA. Esta resolución establece los procedimientos, procesos, actividades y o estándares que se deben adoptar y realizar en la gestión integral de los residuos generados en el desarrollo de actividades que vamos a ver a continuación. Entonces, todo aquel que genere, identifique, separe, empaque, recolecte, transporte, almacene, aproveche, trate y disponga de residuos que se generan del producto de las siguientes actividades. Primero y lo más importante, los servicios de atención en salud, como actividades de práctica médica, odontológica, apoyo diagnóstico, terapéutico y otras relacionadas con la salud humana. Bancos de sangre y tejidos, centros de docencia e investigación con organismos vivos y o cadáveres, bioterios y laboratorios de biotecnología, servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias y exhumaciones, servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico, plantas de beneficio animal, servicios de veterinarias entre los que se incluyen consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias, establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas, servicios de estética y cosmetología ornamental, barberías, peluquerías, escuelas de formación de cosmetología, estilistas, manicuristas y centros en los que se presenten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes. O sea, todas estas actividades tienen que acogerse al plan de residuos generados en la atención en salud. Pero bueno, hay un plazo para implementación de 18 meses. Pero eso no significa que nos durmamos en los laureles y para último momento dejemos la implementación de estas recomendaciones que son importantes y que van a tener un seguimiento por parte de la autoridad ambiental. Primero hay que determinar qué tipo de generador somos. Hay generadores grandes que tienen más de 1000 kilogramos mes de residuos peligrosos, generadores medianos que están entre 100 y menos de 1000 kilogramos, pequeños generadores que están entre 10 y 100 kilogramos mes, microgeneradores que son menos de 10 kilogramos mes de residuos o desechos peligrosos. ¿Cómo se calcula eso? Con un promedio ponderado y media móvil de los últimos 6 meses. ¿Qué implica? Por ejemplo, en el ejemplo que está en la resolución, tenemos el mes 7, 8, 9, 10, 11 y 12, sobre los cuales se está haciendo el análisis. Para el cálculo del mes 7, se va a tomar el mes 2, el mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, y la media móvil incluye que el mes 7 está dentro del cálculo. Se suman estos valores de kilogramo mes y se dividen entre 6, lo que para el ejemplo da 2.763 kilogramos, que lo convierte en un gran generador. Para el mes 8 tendríamos en cuenta el mes 8 y deben ser 6 meses, el mes 8, el mes 7, mes 6, mes 5, mes 4 y mes 3. Y con base en estos tres se genera una nueva media, lo que va generando que esta media vaya siendo móvil dependiendo del mes en que estemos calculando la misma. Entonces, toda la resolución trata acerca de la forma en que se va a hacer la disposición y el aprovechamiento de los residuos generados en la atención en salud. Pero es un marco conceptual grande, donde se establecen políticas, normativas, operativas, financieras, normas de planeación, administrativas, sociales, educativas, evaluación, seguimiento y monitoreo de las actividades del aprovechamiento de los residuos, que se enfocan en tres aspectos. Uno, una prevención en la generación de residuos en la atención en salud. Dos, una mejoría en el aprovechamiento de los residuos que se generan. Tres, un tratamiento y disposición final de los residuos. Entonces es importante que es un marco conceptual completo.
y este se va a dividir en dos procesos, una gestión interna y una gestión externa de los residuos. La gestión interna está subdividida en estos procesos. Un proceso de diagnóstico y el que es el motivo de este video. Más adelante en próximos videos vamos a analizar el resto de la norma, pero en este video vamos a llegar hasta el diagnóstico. Después tiene que ajustarse el programa de capacitación y socialización, un plan de contingencias para el manejo de los residuos, analizar la seguridad y salud en el trabajo, generar un cronograma de actividades para la implementación del plan de gestión integral de residuos en la atención en salud, un tratamiento interno de los residuos de riesgo biológico o infecciosos en las instituciones donde se genere este tipo de proceso, una estrategia para la recepción de residuos cortopunzantes en la atención de patologías crónicas, una etapa de seguimiento al componente de gestión interna y en la gestión externa se le está dando una orden al generador para que controle al gestor de los residuos en el ámbito externo. Entonces la gestión externa por parte del generador incluye requisitos generales para la gestión externa de residuos, obligaciones del generador en materia de recolección y transporte de residuos de desechos peligrosos, una etapa de seguimiento del componente de gestión externa, información disponible a la autoridad ambiental, condiciones generales para el transportador de residuos o desechos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, y condiciones generales para los gestores de residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades. Entonces, antes de iniciar el proceso de gestión interna, viene una etapa de planeación. Y es importante tener en cuenta que el gerente de cada institución, de todas las que vimos que están involucradas en el proceso de generación de residuos en la atención en salud, debe generar un compromiso institucional para dar cumplimiento al plan de gestión integral. Es importante, debe estar y se va a exigir ese compromiso por la autoridad ambiental. Se debe conformar un grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, pero esto aplica para medianos y grandes generadores, no aplica para todos. Se sugiere, la norma sugiere que este grupo esté conformado por personas que tengan capacidad de toma de decisiones a nivel administrativo y financiero, y adicionalmente se sugiere que se incluya parte del personal médico asistencial cuando el proceso sea en la parte médica. Este grupo se debe reunir cada 2 meses, pero pueden hacer todas las reuniones que requieran durante el proceso cuando uno de los miembros la solicite. Y por supuesto la elaboración del componente de gestión interna del plan de gestión integral de residuos sólidos, de residuos de la atención en salud. Entonces, la suscripción del compromiso institucional, como les dije, el representante legal debe suscribir un documento mediante el cual se responsabiliza para dar cumplimiento al plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el PGIRASA, que vamos a llamarlo así de aquí en adelante, el cual será elaborado e implementado conforme a lo dispuesto en el manual que estamos analizando. La conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, ya saben, aplican para medianos y grandes generadores, se van a encargar de la planeación, implementación y seguimiento del PGIRASA. ¿Qué van a hacer ellos? Documentar e implementar el PGIRASA, identificar el presupuesto para la implementación del plan y someterlo a la consideración de la alta gerencia. Proponer a la alta gerencia las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar en el marco del PGIRASA y revisar los informes de que trata el presente manual. Entonces, como lo vimos, vamos a hablar primero del diagnóstico. Entonces, para hacer diagnóstico, dentro del diagnóstico de la norma establece estas actividades. Primero, descripción general de las actividades y servicios prestados por cada uno de los generadores de residuos, identificación y descripción de las áreas o procesos de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, identificación, clasificación y cuantificación de los residuos generados, identificación y descripción
de actividades de prevención y minimización de la generación de residuos, identificación de condiciones de la segregación en la fuente de residuos, identificación y descripción de las condiciones para el movimiento interno de residuos, condiciones para el almacenamiento interno de residuos generados en la atención en salud y descripción de los procedimientos para limpieza, desinfección de equipos en desuso, contenedores, recipientes, contenedores de recolección para el movimiento interno de unidades de almacenamiento y otro. Entonces, el generador debe describir las actividades realizadas y los servicios prestados. Entonces, en el caso de un hospital, pues todas las actividades correspondientes a la atención y donde hay incidencia en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos. El generador debe identificar los sitios y áreas, procesos que generan residuos peligrosos y no peligrosos a partir del conocimiento de las actividades y servicios prestados por el establecimiento. La identificación incluye los servicios de atención extramural, pues cuando ésta aplique para el prestador que los genera. Las plantas de beneficio podrán incluir un diagrama de flujo de proceso en donde se describa la generación de residuos aplicable a la especie que sacrifica. Y esta es una clasificación que trae la norma acerca de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Tenemos residuos no peligrosos, dentro de los cuales van a haber unos aprovechables, otros no aprovechables, y dentro de los aprovechables, los residuos aprovechables orgánicos. Y tenemos la generación de residuos peligrosos, que se dividen en residuos o desechos de riesgo biológico o infeccioso, que van a ser biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales, residuos o desechos radioactivos, otros residuos o desechos peligrosos que pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Los residuos no peligrosos pues, son aquellos que producidos por el generador en desarrollo de su actividad que no representan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la norma. Pues son aquellos residuos donde podemos hacer botellas, papel, que son reciclables y aprovechables, los residuos orgánicos, que pueden ser algunos aprovechables y algunos no aprovechables. Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso son aquellos que se consideran peligrosos cuando tienen agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Tenemos biosanitarios, aquellos elementos utilizados en la atención en salud que son utilizados y descartados durante la atención y que tuvieron contacto con fluidos corporales de alto riesgo. Estamos hablando de gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusión sanguínea, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo de cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. Anatomopatológicos, aquellos residuos como partes de cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos generados en ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. Cortopunzantes, aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente, entre los que se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares de ensayo, tubos para toma de muestras, láminas portaobjeto y laminillas cubreobjeto, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. Los restos de animales son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en estos los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. Tenemos residuos o desechos radioactivos, que se entienden aquellos que contienen radionucleótidos en concentraciones o con actividades mayores
que los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora y que están contaminados por ellos. Otros residuos o desechos peligrosos, aquellos que son inflamables, corrosivos, radioactivos, reactivos, tóxicos o explosivos que se generan producto de la tensión. Entonces, este proceso es la identificación y descripción de actividades de prevención y minimización de la generación de residuos. O sea, las actividades que se deben establecer dentro de la política institucional para disminuir la generación de residuos. Entonces tenemos criterios ambientales en la compra y contratación de bienes, productos y servicios, elaboración de programas de reducción y uso eficiente de materias primas e insumos, sustitución de productos, insumos o dispositivos médicos que contengan sustancias peligrosas, tales como retardantes de llama bromados, plomo, mercurio, entre otros, inclusión de tecnologías más eficientes para la reducción de residuos o desechos, reducir el uso de equipos de enfriamiento y extintores de fuego con sustancias con potencial calentamiento global, control de inventarios por caducidad para disminuir el número de residuos o desechos, uso de productos, insumos o tecnologías que no generen residuos con características peligrosas. Esta parte, digamos, del proceso de diagnóstico identifica las condiciones para la segregación en la fuente de residuos. ¿Qué segregación? Pues consiste en la separación selectiva inicial, o sea, distribuir dependiendo de las características del desecho en los contenedores establecidos para sus condiciones. Entonces trata de separar y almacenar los residuos en contenedores o recipientes, facilitar su transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, evitando que los residuos no peligrosos estén en contacto con los residuos peligrosos. Condiciones para la segregación de la fuente de residuos, estas son importantes para que las revisemos, es contar con recipientes, bolsas y contenedores utilizados en el movimiento interno y recolección de residuos, separar cada residuo según su clasificación, definir si son peligrosos o no peligrosos, establecer y acatar el código de colores y las especificaciones que hacen referencia a la etiqueta de cada recipiente. No se debe compactar las bolsas que contienen residuos o desechos peligrosos. Los recipientes, igual que las bolsas, podrán llenarse hasta un máximo de 3/4 de su capacidad. Se deben elaborar ayudas visuales e informativas para facilitar el proceso de segregación en la fuente, tanto por el personal trabajador como las personas que están de visita, rotular bolsas con información antes de colocar la bolsa en los recipientes. Entonces aquí vamos a ver unas condiciones particulares para la segregación de los residuos biosanitarios. Primero, los residuos de cultivos y muestras de laboratorio se deben acoger al manual de bioseguridad del laboratorio elaborado por la OMS. Previa a la segregación de dispositivos médicos usados, vencidos o equipos biomédicos en desuso susceptibles de algún tipo de aprovechamiento se deben desinfectar, excepto materiales de osteosíntesis, estetoscopios, espátulas, entre otros, los cuales tienen otro manejo independiente. Llevar un registro de los dispositivos entregados para el aprovechamiento, donde se establezca el tipo de dispositivo, la referencia, cantidad en número y peso, fecha de generación, fecha de entrega al gestor, tipo de aprovechamiento y razón social y dirección y datos del gestor que está haciendo la disposición final de esos equipos. Condiciones particulares para la segregación de los residuos anatomopatológicos. Una vez segregados, deben ser conducidos y ubicados a un equipo de refrigeración con una temperatura inferior al 4 grados centígrados. Debemos tener en cuenta porque esto va a implicar muy seguramente que en algunas instituciones haya que hacer algún tipo de adecuación para cumplir con esta norma. Teniendo en cuenta que se está propendiendo por una disminución del uso de refrigeradores, también se permite el uso de gelificantes en reemplazo de la refrigeración para retrasar el proceso de descomposición. Más adelante, pues próximamente vamos a tener un video acerca del uso de gelificantes para disminuir el proceso de descomposición de los residuos anatomopatológicos. Las pinzas dentales
aunque son residuos anatomopatológicos, se pueden segregar con los residuos biosanitarios y no requieren refrigeración. En caso de que alguna pieza dental tenga una amalgama de mercurio, esta debe ser retirada y ser gestionada de manera diferenciada como residuo mercurial. Los residuos líquidos, hablamos de fluidos corporales de alto riesgo, deben ser segregados en contenedores rígidos o bolsas a prueba de goteo que garanticen la estanquidad y que no haya fugas. Los residuos procedentes de cirugías y salas de parto deben ser segregados y trasladados a los sitios de almacenamiento intermedio o central para su respectiva refrigeración o gelificación. Se deberá diseñar un procedimiento para segregar los envases que contienen componentes sanguíneos, estamos hablando de las bolsas de transfusión, con el fin de garantizar su contenido y que se mantenga la cadena de custodia desde el lugar de generación hasta llegar a su tratamiento y disposición final. Las condiciones particulares para la segregación de residuos cortopunzantes. Se debe garantizar que el contenedor sea herméticamente sellado una vez termine su vida útil. Las agujas deben introducirse sin fundas o caperuzas. Ojo, salvo en los casos en los cuales la práctica pueda generar mayor riesgo al personal, pero esto debe estar incluido en el plan de gestión integral de residuos asociados a la atención en salud y otros. Las fundas o caperuzas deben segregarse en el recipiente de residuos no peligrosos, ya sea como residuos aprovechables o no aprovechables. Los contenedores, una vez llenos al 3/4 de la capacidad, deben cerrarse y asegurarse y luego de ser depositados en una bolsa roja antes de ser llevados al almacenamiento intermedio o central de la institución. Condiciones particulares para la segregación de residuos animales con riesgo biológico o infeccioso. Estamos hablando de beneficiarios, veterinarias o servicios veterinarios. Los residuos que puedan generar lixiviados deben ser segregados o depositados en contenedores rígidos o bolsas a pruebas de goteo. Los residuos de partes de animal por procedimientos o diagnósticos de patologías deben ser segregados y llevados a refrigeración o gelificación. Para plantas de beneficio, esto será acorde con los lineamientos definidos por el INVIMA, pero podrán usar bolsas o contenedores a fin de evitar derrames. Las plantas de beneficio establecerán e implementarán un procedimiento de manejo y segregación para decomisos no aprovechables, evitando la generación de lixiviados y la contaminación cruzada. Aquí vamos a analizar las condiciones particulares para la segregación y manejo de residuos generados en áreas de aislamiento o que estuvieron en contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes. Y esto hay que tener especial cuidado, digamos, en el manejo de estos residuos. Primero hay que contar con un procedimiento en los casos de alto riesgo de diseminación y propagación de enfermedades, por ejemplo, en pacientes que vienen de áreas de aislamiento. Los residuos serán clasificados como residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros. Los residuos deben segregarse y depositarse en doble bolsa roja en caso de patología de alto riesgo biológico como fiebres hemorrágicas, ébola, entre otros, o de situaciones de interés de salud pública y ser evacuados en el menor tiempo posible. Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados de acuerdo a los protocolos institucionales. Una vez culmine el periodo de aislamiento o las condiciones que dieron origen al riesgo de diseminación y propagación de la enfermedad. Debe garantizarse el almacenamiento en la unidad de almacenamiento central durante el menor tiempo posible. Y se debe informar obviamente al transportador y al gestor de residuos o desechos peligrosos las medidas preventivas a tener en cuenta para el manejo de estos residuos. Vamos a mirar las condiciones particularidades para la segregación y manejo de los residuos generados en la atención extramural para quien les aplique. Primero se debe garantizar la gestión de los residuos generados durante y después del desarrollo de la actividad. Una vez finalizados los residuos deben ser entregados para su almacenamiento al establecimiento de atención en salud o a la sede de operaciones de un gestor autorizado. Contar con bolsas y recipientes para la segregación de los residuos que se generen durante la actividad. Garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre bioseguridad para el personal asistencial, pacientes y acompañantes. Y suministrar los insumos que se requieran para garantizar la gestión integral de los residuos y la seguridad del paciente, tales como elementos de protección personal, bolsas y recipientes.
Condiciones de los recipientes, bolsas y contenedores utilizados en la recolección y movimiento interno de residuos requeridos para la segregación y movimiento interno de residuos. Se debe contar con recipientes, bolsas y contenedores utilizados en la recolección y movimiento interno de residuos necesarios para el movimiento interno de acuerdo al tipo y cantidad de residuos generados en cada una de las áreas, según lo evidencia el plan de gestión. Pues lo que nos están diciendo básicamente es que de acuerdo a la cantidad de residuos que saque un área determinada, pues se ubiquen los contenedores con el tamaño suficiente para el volumen de generación de residuos de esa área y evitar, digamos, la disposición por fuera del contenedor, que es lo que se está tratando de solventar. Los códigos de colores se mantienen, los residuos no peligrosos, como lo vimos, residuos aprovechables, plástico, vidrio, papel y cartón blanco, residuos aprovechables orgánicos en el verde, residuos no aprovechables en el negro, residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, si son biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes o de animales, todos en contenedor de color rojo. Los residuos peligrosos que cuenten con características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, ellos no tienen ningún código de color establecido y por lo tanto su identificación deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 226125 del decreto 1076 del 2015 o la que lo modifique o sustituya. Perdón. Los recipientes destinados a la segregación y almacenamiento de residuos deben contar con una etiqueta en buen estado que permita una rápida identificación de los residuos. Primero, símbolo que identifique el residuo, salvo para los residuos no aprovechables que no necesitaría. Para el caso de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, deben utilizarse el símbolo internacional de riesgo biológico, que es el que tiene esta diapositiva. Para residuos aprovechables se debe utilizar el símbolo internacional de reciclaje, la clasificación y subclasificación del tipo de residuo que está permitido depositar, el área o servicio o procedimiento en donde se genera el residuo. Entonces estas etiquetas son importantes mantenerlas porque hacen parte del control de la generación de los residuos. Ahora las características y condiciones específicas de recipientes reutilizables. El material rígido debe ser impermeable, deben ser livianos, mantener estanquidad, ¿no? Propender por una fácil limpieza, desinfección y deben ser resistentes a la corrosión. Una tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. Todos deben contar con una bolsa ajustada al tamaño del contenedor y cumplir con el código de colores establecidos. Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo, contar con una capacidad de almacenamiento suficiente de acuerdo al diagnóstico, etiquetados para facilitar la segregación de los residuos, reemplazados o reparados cuando muestren deterioro o daño en su estructura o problemas en su capacidad de manipulación y contención. Los recipientes deben ser lavados y desinfectados rutinariamente de acuerdo con las frecuencias y procedimientos definidos por el generador. En derrames o contaminación, los recipientes deben lavarse y desinfectarse siguiendo el protocolo institucional. Los recipientes para riesgo biológico o infeccioso deben contar con una apertura sin contacto manual, por ejemplo, tipo pedal. Los recipientes para los residuos anatomopatológicos de quirófanos y salas de parto no requieren tapa de cierre. Para residuos de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad deben fabricarse teniendo en cuenta las características de los residuos que van a contener. Los recipientes reutilizables que al finalizar su vida útil contuvieron residuos con riesgo biológico o infeccioso deben ser lavados y desinfectados para su posterior aprovechamiento y tratamiento y o disposición final. Las plantas de beneficio animal para la segregación se podrán emplear recipientes sin tapa y el uso de bolsa será opcional. Aquí vemos unas características y condiciones específicas de los recipientes para residuos o desechos cortopunzantes. Deben ser desechables y no reutilizables. Deben ser de un material rígido y resistente a la corrosión. Cuando se utilice polipropileno no debe contener trazas de PVC. Resistentes a la ruptura y perforación por elementos cortopunzantes con un calibre mínimo de paredes de 1.2 milímetros. Deben ser livianos,
con volumen, tamaño y forma adecuada de acuerdo al material cortopunzante que se va a depositar ahí, por ejemplo, agujas para infiltración, objetos cortopunzantes de mayor tamaño y según el diagnóstico elaborado por el generador, y deben tener la capacidad suficiente según lo identificado por el generador para el diagnóstico con el diagnóstico del P-girasa. Adicionalmente, la tapa debe ser sellable de tal manera que al cerrarse quede completamente hermética o sin posibilidad de reabrirse, garantizar el fácil descarte de los residuos cortopunzantes, debe tener un etiquetado de acuerdo con lo establecido en este manual, manipularse de acuerdo con las instrucciones sobre el descarte y segregación de los residuos cortopunzantes que haya establecido el fabricante o comercializador, ubicarse en las respectivas áreas y servicios asistenciales del generador. Se podrán ubicar también en unidades móviles en ambos casos. Deben ser ubicados de forma vertical, deben estar bien sujetos y fijos. Deben contar con una marca legible que indique los 3/4 para considerar que el recipiente está lleno. Las características de las bolsas deben garantizar resistencia a la tensión ejercida por el peso de los residuos embalados y además el calibre debe ser como mínimo de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y de 1.6 para bolsas grandes. El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos será polietileno de alta densidad o el material que se determine necesario para desactivar el tratamiento de estos residuos. No deberá realizarse el vaciado de las bolsas ni la reutilización de las mismas en las actividades de recolección. Deben ubicarse en recipientes recubriendo los bordes del recipiente y deben cubrir hasta 1/4 de la superficie exterior del contenedor donde se ubiquen. Deben asegurarse el cierre adecuado e inmediato de las bolsas desechables una vez se hayan llenado hasta un máximo de 3/4 partes con el fin de facilitar su anudado, marcarlas desde la fuente de generación. No se deben utilizar ganchos de cocedora o cinta para el sellado, pues esto favorece la posibilidad de rasgadura. El peso individual de la bolsa de los residuos no puede exceder 15 kilogramos, a no ser que se recolecten residuos de animales con riesgo biológico infeccioso, donde podrá manejarse pesos hasta de 30 kilogramos. Para plantas de beneficio animal no deberán superar el límite de peso por el cual fueron diseñadas. Para el movimiento interno de residuos, estos pueden ser rodantes, de bordes redondeados, rígidos, con tapa lavable e impermeables, que faciliten y garanticen la seguridad de la carga y descarga sin generar derrames. Estar identificados de acuerdo al tipo de residuo a trasladar. No se podrán utilizar en el mismo contenedor para el movimiento interno de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos. Deben ser manipulados por personal debidamente capacitado y tener todos los elementos de protección personal. Deben mantenerse en buen estado con el fin de evitar accidentes en el desarrollo de la actividad. Deben ser lavados y desinfectados conforme a los procedimientos establecidos y al finalizar su vida útil pueden ser entregados para su posterior aprovechamiento. Para el transporte de residuos no peligrosos se podrá utilizar contenedores de movimiento interno de color negro, blanco o verde siempre y cuando se garantice que esto no interfiere con las labores de aprovechamiento de estos materiales. Hasta aquí la primera parte de la resolución 591 del 2024, donde vimos las generalidades y la etapa de planeación. En los próximos videos vamos a ver el resto del componente interno del plan de gestión integral de residuos sólidos y en un próximo video el componente externo. Espero que haya sido de su agrado, que les sirva para sus actividades y su proceso de planeación a nivel institucional. Si les gustó, por favor denle like y estén pendientes de nuestros próximos videos. Hasta luego.